Vivir en Alaska no es para todos, especialmente en las regiones del norte profundo. Casi cualquier persona puede vivir en el sur, en ciudades como Anchorage o incluso Fairbanks, donde la vida está adaptada a un mayor sentido de comodidad. A mí no me importa, simplemente me gusta estar solo y sin molestias. Si vives lo suficientemente al norte, experimentarás algo llamado noche polar. Muchos de vosotros probablemente sepáis de qué se trata por nombres de televisión como 30 días de noche o País Nocturno. En realidad, puede variar en algunos lugares y puede permanecer oscuro durante 65 días. Estos lugares están extremadamente aislados y no son para los débiles de voluntad. Con miedo en el cuerpo voy a contar 3 aterradoras historias reales ocurridas en Alaska. Solo el 5% de los espectadores llegan a lograr ver las historias completas sin parar o quitar el video. Si lo logras, déjalo en un comentario. Yo mismo me he acostumbrado a la noche polar, a la oscuridad que desciende sobre Alaska de noviembre a enero. Es una época de soledad, un período de hibernación en el que me retiro a mi hogar, rodeado por el silencio y las sombras. He aprendido a apreciar la quietud, la tranquilidad y la oscuridad. Es un momento de introspección, autorreflexión y disfrute de mis pasatiempos favoritos: leer, ver la televisión y trabajar en mi casa. Cada casa aquí necesita un constante mantenimiento. La mayoría de ellas son paneles con láminas de metal de algún tipo, solo para mantener alejados a los roedores. Si no haces el mantenimiento, terminas viviendo en un agujero de mierda y todo se abandona eventualmente. La vida aquí es extremadamente difícil, pero a la mayoría de nosotros nos gusta así. Mi santuario es mi sótano, un espacio acogedor que es más cálido que el resto de la casa. Paso la mayor parte del tiempo allí abajo, rodeado por el cómodo zumbido de la caldera y el suave brillo del televisor. Aquí encuentro paz, donde puedo escapar de los pensamientos opresivos que vienen con la oscuridad. Tengo luces en cadena con todo tipo de iluminación diferente para los días en los que me siento deprimido o si realmente quiero leer algo. Cuando veo una película, el brillo de las luces es algo parecido a una sala de cine. Todo está adaptado a mis preferencias y a las cosas que me gusta hacer. Una tarde, hace muchos años, estaba recostado en el sofá viendo una película y me quedé dormido. No estoy seguro de cuánto tiempo estuve fuera, pero cuando me desperté, sentí un hambre punzante en el estómago. Decidí subir las escaleras y empezar a prepararme una comida. A veces, esto puede llevar un tiempo, dependiendo de la comida que tenga a mano. No podemos simplemente correr a una tienda de comestibles aquí. Conseguir suministros, especialmente durante la noche polar, puede ser muy difícil. Mientras subía las escaleras chirriantes, el aire frío me golpeó como una bofetada en la cara. Me estremecí y se me entumecieron los pies por el frío del suelo de baldosas. Encendí el horno y lo precalenté a 350 rigrim y comencé a preparar mi comida. Pero mientras estaba sirviendo mi comida, me di cuenta de que necesitaba ir al baño. También quería mis pantuflas porque mis pies estaban congelados. Mantuve el piso de arriba a una temperatura moderada, pero el sótano era realmente donde se notaba la diferencia. Había fácilmente una diferencia de 20 de guna, pero el azulejo era lo peor. Bajé las escaleras y la oscuridad pareció tragarme entera. Busqué a tientas el interruptor de la luz y el brillo repentino me hizo entrecerrar los ojos. Me ocupé de mis asuntos, me lavé las manos y luego recuperé mis pantuflas. Cuando estaba a punto de subir las escaleras, noté algo extraño. El sótano parecía diferente. Las sombras parecían estar retorcidas y desordenadas, como si estuvieran casi vivas. Sé que esto suena extraño y es un pensamiento raro, pero las noches polares nos ponen a todos en una mentalidad extraña. No tengo paranoia, pero sí tengo pensamientos extraños y distantes. Este ambiente es un caldo de cultivo perfecto para todo tipo de filtraciones subconscientes. Tus vecinos se vuelven raros y los animales se comportan de manera extraña. Todo esto es adecuado para pensamientos oscuros y hábitos espeluznantes. Sería perfecto para paganos o cualquier persona con sistemas de creencias alternativos. Me imagino que semanas de oscuridad pura son valiosas para la persona adecuada. Rápidamente me sacudí el sentimiento, diciéndome que era solo mi imaginación jugándome algún tipo de truco, pero mientras subía las escaleras,
Esa sensación de inquietud creció y creció. Cuando llegué a la cocina, sabía que algo andaba mal. No me di cuenta al principio porque era una de esas cosas sutiles que captan tu atención pero el cerebro no. Miré todo un par de veces antes de que finalmente hiciera clic. La comida que había preparado parcialmente ahora estaba cocinada. Esto es muy extraño porque aún no la había puesto en el horno. En su mayoría eran cosas congeladas sin ensamblar, como pasteles y algunos panecillos de pizza. También tenía algunos bocadillos secos, como una bolsita de Cheetos o algo similar, pero todo se había ido, excepto el plato en el que lo había puesto. Todo era simplemente extraño, e inmediatamente me puso en alerta máxima. Me quedé allí congelado, y mi mente daba vueltas con todas las posibilidades. ¿Realmente había preparado la comida o fue algún tipo de sueño? Y si alguien se la había llevado, ¿quién fue? No podía quitarme la sensación de que algo me estaba esperando en las sombras. Tenía que llegar al fondo del asunto. Me ponía en riesgo de volverme loco. La gente tiene la costumbre de perder la cabeza durante la noche polar. La salud mental va al infierno durante una oscuridad tan sombría y duradera. Y es comprensible por qué. Comencé a investigar mi casa. Mi corazón se aceleraba con cada crujido de las tablas del suelo. El baño fue el primer lugar que revisé. Estaba claro que alguien había estado allí. El rollo de papel higiénico estaba vacío y el fregadero estaba mojado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando me di cuenta de que alguien había estado en mi casa, usando mis cosas. Incluso mi navaja estaba fuera de lugar y la toalla estaba arrugada en el suelo. Me moví a la habitación de invitados y fue entonces cuando lo vi. Un hombre sentado en el borde de mi cama, comiendo la comida que dejé en el mostrador. Él estaba comiendo mi comida en mi casa, como si perteneciera allí. Me quedé allí, congelado en shock, mientras él levantaba la vista y asentía hacia mí, como si nada fuera de lo común. Un miedo tan puro y espeso comenzó en la parte superior de mi cabeza y se fue filtrando centímetro a centímetro hasta llenar mis pies. En ese momento no tuve el poder de hacer nada excepto quedarme ahí, empapado en la ansiedad de la situación. Rápidamente lo convertí en confusión. No hay otra forma real de describirlo. ¿Qué demonios está pasando? Solo me tomó un momento, pero lo reconocí. Era uno de los residentes más nuevos de la ciudad, que vivía solo un par de calles más arriba. Su nombre era Miles. Lo había visto por la ciudad varias veces, pero ahora estaba en mi casa comiendo mi comida, actuando como si fuera perfectamente normal. «Hola», le pregunté de nuevo. Él asintió y continuó comiendo, tratando de darle mordiscos a la masa congelada. Tenía miedo de que se fuera a romper los dientes. «¿Qué estás haciendo aquí, Miles?». Miró hacia arriba y miró a su alrededor. «Oh, sabes, tuve que venir a buscar suministros», dijo en un tono uniforme que comenzaba a agotarse. No tenía idea de dónde estaba. Podría haberle preguntado cualquier cosa y su respuesta sería igual de absurda, simplemente una tontería total. Toda la sangre en mi cabeza parecía correr hasta mis pies. No podía pensar y no podía moverme. Todo lo que podía hacer era hablar. Él pareció quedarse quieto cuando lo hice, así que seguí hablándole. Traté de razonar con él, pero solo me miraba con los ojos vacíos y sin responder. No parecía estar consciente de lo que estaba pasando o de quién le estaba hablando. Seguí intentando hablar con él y preguntarle qué estaba haciendo en mi casa, pero él siguió comiendo como si estuviera casi en un trance de algún tipo. El pánico dentro de mí creció hasta el punto de que podía saborearlo. No tenía idea de qué hacer o cómo sacarlo de aquí. Y si decidía volverse violento, realmente estaba fuera de mi elemento. Miré sus pies y vi que no llevaba zapatos. Los dedos de sus pies tenían el comienzo de necrosis por congelación. Las protuberancias comenzaban a estirarse hasta el pie. Sentí una nueva ola de miedo invadirme cuando me di cuenta de que Miles había estado afuera con un frío helado durante quién sabe cuánto tiempo. Ahora estaba en mi casa, completamente desconectado de la realidad, y estaba mucho peor de lo que pensaba. Me di cuenta de que podía ser muy peligroso. En ese momento me di cuenta de que había estado en mi cocina y que podía tener un cuchillo en algún lugar. Reconstruí la verdad en mi mente. Miles se había vuelto completamente delirante durante la noche polar.
Se había alejado de su casa y debió haber entrado a la mía mientras yo dormía durante esa película. Ahora estaba adentro, totalmente fuera de sí, y era completamente mi problema. No sabía qué hacer ni cómo ayudarlo. Cuando comencé a salir de la habitación y fui por el teléfono, Miles comenzó a gritar. Gritó tan fuerte como pudo, sosteniendo su cabeza con ambas manos como si estuviera tratando de evitar que su cerebro explotara. El plato de comida se deslizó de su regazo y cayó al suelo, lo que pareció molestarle aún más. Para él, el sonido era ensordecedor y envió escalofríos por mi espalda. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer, mientras él continuaba gritando. Era un sonido de puro terror, un sonido de una mente completamente destrozada. Como te mencioné antes, esto no es inaudito durante la noche polar. Es algo antinatural que un humano no vea el sol durante más de 1 o 2 días, así que después de 2 o 3 semanas es un animal completamente diferente. Intenté huir, pero Miles fue demasiado rápido. Se abalanzó sobre mí y me estrelló contra la pared con una fuerza que me dejó sin aliento. Traté de empujarle hacia atrás, pero fue inútil. Él tenía toda la ventaja y un agarre mortal en mi ropa. Intenté suplicar, pero él siguió gritando, golpeándome contra la pared mientras lo hacía. Entré en pánico, tratando de liberarme, pero Miles era abrumadoramente fuerte. Gritaba con horror, sus ojos salvajes y sin ver. Me estrelló contra otra pared y finalmente contra una mesa de café. En ese momento estaba convencido de que me iba a matar. Casi me quedé sin fuerzas y simplemente dejé que sucediera. Era claustrofóbico debajo de él. Su peso muerto y su mal aliento provocaron en mí una nueva sensación de pánico. Déjame en paz, Miles. Todo esto está en tu cabeza. Seguía gritando una y otra vez, atrapado debajo de él, mientras se aferraba a mí como un hombre ahogándose. Logré empujarlo y ponerme de pie. Corrí hacia la cocina, pero él fue demasiado rápido. Agarró mis pies y me tiró hacia atrás. Caí con fuerza y mi cabeza dio vueltas cuando vi a Miles arrastrándose hacia mí con una velocidad inhumana. Los ojos se le salían de las órbitas mientras se acercaba a mí. Entonces lo vi, tal vez mi única opción. Entré en pánico y me lancé por las escaleras del sótano en un intento desesperado por escapar. Me estrellé contra el fondo, sintiendo como si me hubiera dislocado el hombro, pero no me detuve. Cerré la puerta detrás de mí y empujé el sofá contra ella para atrincherarme dentro. Realmente pude sentirlo después de mover el sofá. Mi hombro definitivamente estaba herido, pero no podía decir cuánto. Pude ver y sentir, bajo la camisa, algunas cosas fuera de lugar. Un bulto aquí o hinchazón allá. El dolor era casi cegador, pero no podía prestarle mucha atención. Miles comenzó a golpear la puerta desde el otro lado, como si estuviera metiendo ambos pies en ella. Pude ver cómo el marco y las bisagras se hinchaban por la presión. Agarré el teléfono y llamé al departamento de policía local, con las manos temblando mientras trataba de pensar en cómo explicar todo esto. No hay mucha gente que viva en nuestra comunidad y el número del departamento de policía local es uno de los pocos que tengo memorizados. Justo después de un par de segundos, el propio sheriff contestó el teléfono y me preguntó qué necesitaba. Hice todo lo posible para contarle los detalles más allá de mi nombre y mi dirección. Que Miles se había vuelto loco y ahora estaba destruyendo mi casa. Su voz era tranquila y tranquilizadora, pero podía escuchar la urgencia bajo sus palabras. La ayuda está en camino, Frank. Solo trata de mantenerte a salvo. Mantén esa puerta con barricadas y estaremos allí pronto. En ese momento, hice todo lo que pude para mantener algo en su lugar entre Miles y yo. Tenía un armario para armas, con varios rifles y un .357 que podría convertir al tipo en un charco de nada, pero no tenía la fortaleza para algo así. Ni siquiera quería pelear con él. Me sentí mal por el tipo. Simplemente no estaba hecho para la vida en Alaska. Probablemente pasar un par de semanas encerrado en una celda sería lo suficientemente bueno para mí. Pareció una eternidad antes de escuchar los sonidos de las sirenas afuera. Miré por la ventana y vi el coche del oficial detenerse a través de la tormenta de nieve. Mi sótano tiene esas ventanas a nivel del suelo, así que tuve que subirme a una silla para verlo. El oficial salió de su coche y atravesó la puerta con el arma en la mano. Perdí de vista al oficial después de que entró a la casa, pero pude ver otro coche de policía deteniéndose detrás de él, probablemente el propio sheriff.
Miles todavía estaba gritando y golpeando esa puerta, y podía escuchar al oficial acercándose a él con cautela, tratando de convencerlo. Parecía que ni el arma ni la placa tenían mucho efecto en Miles. Finalmente se calmó lo suficiente como para dejar que el oficial lo esposara y lo pusiera en el suelo. Para entonces la casa realmente se había calmado. El oficial llamó a la puerta y explicó que todo estaba claro. «¿Qué ha pasado aquí?», me preguntó después de abrir. Intenté explicárselo, pero las palabras simplemente salieron en un lío. El oficial asintió con simpatía, tomando una declaración mientras Miles continuaba enloquecido y revolcándose en el suelo. «Lo llevaré a la comisaría y luego regresaré para ayudarle a limpiar», dijo con voz firme y tranquilizadora. «Ahora está a salvo, señor. El sheriff está aquí arriba asegurándose de que las otras casas estén seguras. Dios sabe cuánto tiempo ha estado perdiendo la cabeza». El ayudante explicó que Miles había dicho que me conocía, que yo era duro y que no necesitaría un chequeo. Sin embargo, él quería inspeccionar mi hombro. Volvería para ayudarme a limpiar. Estaba muy agradecido. Observé estupefacto cómo el oficial se puso de pie y luego subió las escaleras hasta su 4x4. Se quedó allí sentado por un rato mucho después de que regresaron a la ciudad. Tenía todo el cuerpo adolorido y hasta cierta dificultad para respirar. Nunca antes me había visto envuelto en una lucha así, y además soy un tipo mayor, así que fue mucho para mí. Al final, me recuperé y comencé a recomponer mi casa. Cuando el oficial regresó, estaba más que agradecido por su ayuda. Primero revisó mi hombro, que definitivamente estaba fuera de lugar. Lo volvió a colocar en su sitio y luego me proporcionó un cabestrillo para usar durante el resto de la noche polar. Juntos examinamos los daños: la mesa de café rota, las paredes destrozadas, los restos destrozados de mi velada pacífica. El agente me ayudó a limpiar en silencio, su presencia reconfortante mientras trabajábamos. No hacía preguntas ni ofrecía juicios, era un buen tipo, era joven, pero convirtió esa noche en algo que pude superar. Solo otra gota en el cubo de vivir en Alaska. Finalmente terminamos. La casa estaba en silencio una vez más. Le agradecí de nuevo, mi voz temblando de alivio. «No sé qué habría hecho sin ti». Él asintió y dijo: «Mantén las puertas cerradas». Me sentí estúpido. Mucha gente tiene cierta imagen en la cabeza cuando piensa en Alaska, Hawái o cualquier otra parte aislada del mundo. Cuando pensamos en Hawái, pensamos en extensas playas, caminatas volcánicas, el crecimiento implacable de la jungla y los acantilados con vistas al oleaje. No pensamos en los parques de casas rodantes, la increíble tasa de violencia doméstica o incluso la cantidad de metanfetamina que se produce y distribuye en las islas. Lo mismo ocurre con Alaska. Cuando pensamos en Alaska, pensamos en los densos bosques, las montañas escarpadas, los pueblos a los que solo se puede llegar en avión, los osos grizzly, los osos polares, los alces, los colonos rurales. En lo que no pensamos es en las olas de criminalidad del centro de la ciudad, los adictos y los atracos cotidianos fuera de bares y cajeros automáticos. Me mudé a Alaska con mi prometida por un trabajo hace unos 15 años y no tenía idea de en qué me estaba metiendo. El trabajo en sí realmente no importa, era solo una profesión de escritorio, y esta empresa estaba desesperada por cubrir los puestos. La empresa estaba en Anchorage, específicamente en un vecindario llamado Mountain View. La gente de Alaska sabe exactamente de dónde hablo, y al no ser de Alaska, inicialmente no lo pensé dos veces. Siempre había escuchado que Anchorage era un lugar genial. Estaba deseando mudarme, el cambio de estilo de vida y el nuevo trabajo bien remunerado. Tanto me entusiasmaba que encontré un alquiler en Mountain View. Empaqué mi vida y me mudé al medio del gueto. Mountain View es lo que los habitantes de Alaska consideran un vecindario bastante malo, y eso es quedarse corto. Mientras que Mountain View tiene varios miles de residentes, restaurantes, cadenas de tiendas y todo tipo de otras cosas atractivas, también tiene la tasa más alta de delitos violentos en todo el estado. Estoy hablando de tiroteos, secuestros, extorsiones, golpizas, atracos, robos de todo tipo, verdaderos problemas del centro de la ciudad para los que no estaba preparado. Me mudé a este vecindario con mi prometida y nuestro perrito, Tucker. Nos tomó un par de semanas descubrir qué estaba realmente pasando,
porque después de que se ponía el sol, el área se volvía irreconocible. Borrachos tropezando, matones merodeando en los callejones, todo oscuro y siniestro que puedas imaginar sucedía en este lugar. Vimos prostitutas caminando por las calles, proxenetas, traficantes de drogas, de todo. Si no lo hubiéramos descubierto por nuestra cuenta, basándonos en esas primeras observaciones, los lugareños nos lo habrían dicho rápidamente. Nos informaron que era la capital del crimen del estado y que nunca dejáramos nada de valor dentro del coche, ya que lo asaltarían sin importar qué. Incluso nuestra casa en Mountain View era impredecible y empeoraba cada día. Por lo que nos dijeron, desarrollamos una nueva rutina. No salíamos para nada después del anochecer y manteníamos una lista de marcación rápida que incluía nuestros números y el del departamento de policía. Empezamos a hacer todo lo que necesitábamos por las mañanas, justo cuando salía el sol. Normalmente cuando la balsa de delincuentes estaba llegando a su fin, los borrachos tropezando con los árboles y los niños volviendo a casa. Hubo una noche en la que me equivoqué y terminé teniendo que quedarme hasta muy tarde en el trabajo. Estábamos procesando algunos datos atrasados que tenían que estar listos antes de la mañana. A medida que nos acercábamos al producto terminado, los demás se marcharon y me encontré solo en el edificio. Desafortunadamente para mí, no había conducido ese día y caminé, ya que vivíamos a solo 15 minutos del edificio. Recogí mis cosas, me puse el abrigo y tomé la peor decisión de mi vida: dirigirme a casa a pie. Hasta el día de hoy no sé por qué no llamé a mi prometida. Creo que quería sorprenderla y demostrarle que era duro, que podía navegar por este barrio como debería poder hacerlo un hombre. Ni siquiera llegué a un cuarto de milla antes de arrepentirme. Doblé una esquina y casi caminé directamente hacia un par de tipos que parecían estar esperando a alguien. Estaban apoyados contra un edificio de ladrillos, fumando cigarrillos, con las expresiones más enfadadas que he visto jamás. Tenían aproximadamente mi edad, pero parecían mucho mayores debido a la suciedad y la mugre que llevaban encima. El primer tipo no dijo una palabra, simplemente seguí mi camino. El segundo tipo me puso 2 dedos en el pecho y me empujó hacia su amigo. «Te dije algo, hombre», dijo el primer tipo. «Solo estoy tratando de llegar a casa. No quiero problemas», les expliqué. Su respuesta fue golpearme tan fuerte en el oído que perdí el equilibrio. Caí hacia atrás sobre la acera antes de darme cuenta de lo que estaba pasando. 2 tipos más salieron de una ranura lateral de un negocio. Me tenían totalmente rodeado. Mi cabeza nadaba con el dolor y mis oídos zumbaban con el peor sonido de timbre que he escuchado en mi vida. «Por favor», fue todo lo que recuerdo haber dicho. «Vacía tus bolsillos», me ordenaron. Rápidamente obedecí. Entregué mi teléfono, la billetera, las llaves, todo. Incluso entregué las llaves de mi trabajo, que tenían el número del edificio. Todo se estaba convirtiendo rápidamente en un caos. No tenía opciones. Si intentaba algo, estos tipos estaban listos para darme una paliza. Sin embargo, no soy muy inteligente. La siguiente oportunidad que tuve, traté de ponerme de pie y salir corriendo. No di más de 6 pasos antes de sentir un tirón en mi capucha y ser arrastrado al suelo. Fue entonces cuando comenzaron las patadas y los puñetazos. Sentí un par de escupitajos congelados caer sobre mí y luego me echaron una cerveza encima. Si me mantenían afuera, podría enfermarme o sufrir hipotermia. Estar mojado en temperaturas como esa es una sentencia de muerte. Me quedé sin aliento cuando terminaron conmigo y seguramente tenía al menos una costilla rota. Justo cuando se estaban preparando para desnudarme y quitarme mi abrigo pesado, los faros de un coche giraron en la esquina más alejada. Luego, una sirena ensordeció el área con un solo chirrido. Los tipos se congelaron, maldijeron y luego corrieron en todas direcciones. Un par de policías saltaron del coche, y mi prometida, que vino corriendo hacia mí. Se dio cuenta de que algo iba mal cuando no llegué a casa del trabajo. Conociendo el vecindario y sabiendo que probablemente había ido caminando, decidió llamar a la policía, que se ofreció a hacer una patrulla rápida. Mi prometida sabía cuáles eran mis rutas habituales y efectivamente me encontraron casi de inmediato y me salvaron de una paliza mayor. Los tipos escaparon, desapareciendo en la oscuridad junto con todas mis cosas. Cuando le conté a mi empresa lo sucedido al día siguiente, fueron muy comprensivos.
No me molestaron mucho por perder las llaves del trabajo, sino que cambiaron todas las cerraduras de la compañía e incluso contrataron a una empresa de seguridad privada para monitorear el edificio. Ya estaban luchando por mantener a los empleados debido al crimen desenfrenado y aparentemente no querían que me fuera. Así que mi estúpido trasero se quedó. Incluso mi prometida se preguntaba por qué demonios nos quedábamos después de un encuentro tan loco. La respuesta corta fue que la mudanza había agotado todo nuestro dinero. Me gustaba vivir en Alaska, pero no en Mountain View. Tampoco me gustaba la ciudad de la que nos mudamos. Vivimos allí durante 9 años. La gente vive en lugares que no les gustan todo el tiempo. Se llama sacrificio y supongo que eso es lo que estaba haciendo. Avance rápido 6 meses. Los problemas volvieron a aparecer, esta vez a plena luz del día. Afortunadamente, esta vez estaba mucho más preparado. Después de la paliza que recibí, me inscribí en un gimnasio y comencé a levantar pesas unos días a la semana, además de competir en una clase de boxeo los fines de semana. Sentí que debía endurecerme si quería seguir viviendo no solo en Alaska, sino en el gueto del estado. Mi siguiente paso fue adquirir una pistola Taser, que aprendí a usar. La llevaba junto a mi billetera a donde quiera que fuera. Sabía que lo que realmente necesitaba era un arma, pero me sentía más cómodo llevando mi puño y una Taser antes de pasar a ser un verdadero asesino al que me dirigía. Fui al banco a pedir algo de dinero cuando estos dos payasos me detuvieron. Era un día festivo, no recuerdo cuál, así que creo que estos tipos tenían algún tipo de plan. No había nadie en el banco. Nadie podía llamar a la policía desde dentro, así que podrían asaltar a una persona sola en el cajero automático si eran lo suficientemente rápidos. Desafortunadamente para mí, me acerqué al cajero justo cuando estaban merodeando por la parte inteligente. Esperaron hasta que puse mi tarjeta en la máquina antes de atacarme. «¡Saca todo tu dinero, nen!», escuché una voz instruirme desde atrás. Suspiré y sentí que se me helaba la sangre cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Está bien, dije. No quiero ningún problema. Estaba mintiendo, aunque en el fondo quería problemas, muchísimo. Fue la razón por la que empecé a ir al gimnasio en primer lugar, no para protegerme, sino para poder golpear a alguien la próxima vez que tuviera algo que decirme. Y eso es lo que hice. No hice ningún movimiento rápido, solo realicé muy lentamente los movimientos en el cajero automático. Miré rápidamente detrás de mí y vi a ambos, un par de tipos más jóvenes, esta vez luciendo muy nerviosos. Ahora fue una buena señal para mí. Tomé una profunda respiración y volví a la pantalla, donde simplemente saqué la cantidad que originalmente iba a obtener. $100 para la compra. Tengo más efectivo en mi billetera. Quiero eso, ¿qué crees? Les expliqué lentamente, buscando en mi bolsillo. El niño se burló. Deslicé el Hyundai en mi bolsillo. Luego agarré la Taser y puse mi dedo en el interruptor. Rápidamente me di la vuelta y aplasté al otro tipo con un jab justo en la nariz. Por alguna razón, esperaba que eso simplemente lo dejara fuera. Pero olvidé que estaba lidiando con delincuentes empedernidos de la calle y nada menos que los de Alaska. Este tipo no cayó al suelo. Apenas reaccionó. Me quedé allí parado con la mandíbula abierta. ¿En serio?, bendijo el otro tipo, y luego me estrelló la cabeza contra el cajero automático detrás de mí. Decir que vi estrellas fue un eufemismo dramático. Vi a mi sistema nervioso manejar las chispas dentro de mi cerebro cuando volví en sí. Aunque vi a los mismos chicos de antes, se veían peor que antes. Probablemente pensaron que me habían matado. La verdad es que estaba arrancando el Taser de mi bolsillo con pura memoria muscular y marqué al más cercano primero. Fue un chorro débil que aún no se había amplificado, pero fue suficiente para que se enderezara y se pusiera blanco. Lo retiré y esta vez realmente apreté el botón. Vi las chispas brillar hacia el azul y luego se las clavé en el cuello del otro tipo. Se había dado vuelta para correr cuando vio lo que yo tenía, pero no fue lo suficientemente rápido. Se almidonó de inmediato y se fue de cara al concreto. Cuando me volví a mirar, ese primer tipo se recuperó y me golpeó 2 veces en la cara. Uno clásico, justo en la mandíbula. Caí de rodillas y, increíblemente, también me pegué bastante bien. El tipo fue a golpearme de nuevo y comenzó a reírse en mi cara. No fue para menos.
Gracias a Dios, no me estaba yendo bien después de esa pequeña sacudida. Salté sobre mis pies, pero el tipo me empujó hacia abajo y corrió hacia su amigo. Lo sacudió para despertarlo, o al menos lo intentó, pero el tipo todavía estaba bastante flácido. Había comprado la Taser más potente que pude conseguir en ese momento. La puse al máximo. Lentamente me recuperé. Me puse de pie y fui corriendo tras ellos. Esto estimuló al tipo en el suelo a moverse, y corrieron calle abajo, sin mirar atrás, gritando insultos y todo tipo de locuras. Luego desaparecieron. Estaba un poco golpeado, pero esta vez conservé todas mis pertenencias. Incluso obtuve algo de venganza. Eran tipos totalmente diferentes, pero al menos esta vez no lo lograron. Lo que sacaron de la calle en esa semana fue la gota que colmó el vaso, aunque mi prometida Jane fue a su auto para sacar su cargador de atrás. Y eso fue todo lo que hizo falta para que un psicópata corriera hacia su coche en el campo y luego la empujara al suelo. Así que pudimos hurgar en su auto, y lo siguiente que supe fue que la escuché gritarme para que alguien saliera corriendo a ver qué pasaba. Y por supuesto, apareció otro matón, un adicto al crack que se llenaba los bolsillos con monedas y basura de la consola. Lo agarré por los pies y lo saqué del auto. El tipo se dio la vuelta y me golpeó en frío. Me envió al suelo y luego salió corriendo hacia la noche. Era todo lo que podíamos soportar. En ese momento, estaba sufriendo daño cerebral. Apenas había vivido aquí durante un año. Jane estaba aterrorizada después de eso. Literalmente comenzó a empacar esa noche, y no la culpo. Diré esto. Aunque ella amaba Alaska, al igual que yo, no dejamos el estado, pero tuvimos que largarnos de Mountain View. Después de irnos, el agente de bienes raíces nos informó que literalmente vivíamos en la peor calle dentro de esa comunidad. Allí sucedieron todo tipo de locuras, incluidos tiroteos, apuñalamientos y todo tipo de delitos violentos. Ella pensó que nos había ido bien después de mudarnos. El drama y el estrés desaparecieron literalmente de la noche a la mañana. Tuvimos vecinos normales que podían salir por la noche y volvimos a enamorarnos de la ciudad. Si alguna vez vas a Anchorage, evita Mountain View como si fuera una plaga. Aquí ha empeorado aún más. Toa es este pequeño pueblo, del que no muchos han oído hablar, pero si vives en Alaska, es una comunidad que muchos saben que está muy aislada, y solo recientemente su población alcanzó las 1000 personas. Su regla es que hermosos lagos pintorescos e increíblemente tranquilos salpican el área, y bosques interminables se extienden en todas direcciones. Sí, cuando la gente piensa en Alaska, creo que imagina muchas aldeas como Toa. Humildes edificios de madera apartados, enterrados bajo toda una vida de nieve. Había oído hablar de Toa a través de mi trabajo. Iba a pasar por allí de camino a mi lugar de trabajo. Algunos de los chicos con los que trabajé me dijeron sobre un bar allí y que podía conseguir una hamburguesa decente y cosas así. Uno de mis compañeros de trabajo mencionó algo extraño, aunque dijo que tenía esta población satanista saludable, pero muy tranquila. Escuché un poco cuando dijo esto, sin estar seguro de si estaba bromeando conmigo o no, y no parecía interesado en algunos de los detalles, o al menos en lo que creía saber. La población satanista en Alaska había decidido que Toa fuera su centro, estaba fuera de lo común, lo suficiente como para que la gente no los molestara con sus rituales y suficientemente aislados como para que pudieran conseguir fácilmente el reactivo necesario para sus prácticas. Era un rumor muy extraño de escuchar, pero viviendo en Alaska, llegas a escuchar cosas así cuando me embarqué en esta historia. En mi viaje a través de Alaska, no pude evitar sentir una mezcla de emoción y temor. El vasto desierto se extendía ante mí como un lienzo desplegado, esperando ser explorado por mis ojos ansiosos. El primer día transcurrió sin incidentes. Las millas pasaban volando en una mancha de asfalto y paisaje. Sinceramente, mis expectativas aumentaron después de todas esas historias raras que había escuchado. La otra cosa que tuve que tener en cuenta fue toda esa polaje. La gente aquí siempre se apresura a compartir historias que saben que son inventadas. Es simplemente lo que es. La gente tiene que pasar el tiempo de alguna manera. Así que realmente no sabía qué esperar, pero, joder, quería verlo por mí mismo. Cuando llegué a Catón el segundo día, una sensación de inquietud se apoderó de mí. La radio no funcionaba. El camino estaba helado y traicionero.
Tenía esa sensación en el estómago, esa que tienes cuando sabes que las cosas no van a salir como quieres. Debía haber estado a un par de millas de la ciudad cuando todo empezó a ponerse muy extraño. Al principio pensé que era solo una niebla cubriendo la carretera, arrojando una misteriosa oscuridad sobre el paisaje, pero luego vi una fila de personas paradas al otro lado de la carretera, a aproximadamente un cuarto de milla de distancia. Estaban vestidos de negro, sus rostros oscurecidos por máscaras y tocados, y algunos llevaban antorchas que parpadeaban como luciérnagas en medio de la niebla. Hice todo lo que estaba en mi poder para no dejar que mi mandíbula golpeara el suelo. Nunca había visto algo así. Verifiqué la temperatura en el tablero y vi que estaba muy por debajo del punto de congelación, incluso considerando el factor de sensación térmica. Solté el acelerador y simplemente me deslicé, preguntándome qué diablos estaban haciendo esas personas. Mientras reducía la velocidad, podía escucharlos cantar un extraño himno gutural que me provocó escalofríos en la espalda. La peor parte de lo que estaba viendo era esa canción. No sonaba humana. Es realmente la única forma en que puedo describirlo. Es difícil de explicar. Mientras bajaba la radio, el canto se hizo más y más fuerte, más insistente. Era un idioma que no reconocí. Las palabras sonaban como si estuvieran siendo arrastradas desde las profundidades de algún antiguo ritual olvidado. Sentí otro escalofrío recorrer mi espalda cuando me di cuenta de que era el único allí afuera. El único otro sonido era el suave zumbido de mi motor y ese canto distante. Cuando se acercaron lentamente a mi vehículo, sus antorchas proyectaban sombras espeluznantes en la niebla. Decidí retroceder en el camino y simplemente pasar por delante de ellos. Pisé el acelerador y la línea de figuras se rompió, serpenteando hacia el bosque como apariciones fantasmales. No me detuve para verlas desaparecer de la vista. Mi corazón seguía acelerado, con una mezcla de miedo y curiosidad. Quiero decir, ¿qué diablos hacían parados en un camino helado, con niebla por todas partes? Es un deseo de muerte, nada más. Todas las historias que me habían contado mis compañeros de trabajo ahora daban vueltas en mi cabeza. Sabía que tenían que estar conectadas. Nadie más aquí haría cosas locas como esa. Toito fue un espectáculo bienvenido después de mi breve encuentro en la carretera. Mientras llegaba a la ciudad, mi mente daba vueltas con todo tipo de preguntas. ¿Qué fue todo eso? ¿Algún tipo de evento local? ¿Un ritual? ¿Alguien gastando una broma? Necesitaba respuestas y sabía exactamente dónde encontrarlas. Entré en ese bar y parrilla que me recomendó un amigo. El letrero crujía con el viento como un susurro solitario. En el interior, el aire estaba cargado con el olor a hamburguesas y cerveza. Me deslicé en un taburete y mis ojos escanearon la habitación en busca de alguien que pudiera informarme. El camarero, un anciano canoso con una barba poblada, me miró de arriba abajo antes de asentir y saludar. «¿Qué puedo ofrecerte, Gunuchion?» Gruñó, su voz como una puerta oxidada. Solo una cerveza y una hamburguesa», respondí, tratando de sonar lo más casual posible. «Y también, tal vez, alguna información». Levantó una ceja. «¿Qué tipo de información?». Me incliné hacia él, mi voz cayendo casi a un susurro. «Acabo de ver algunas cosas raras en la carretera. Gente vestida de negro, cantando y llevando antorchas. ¿Qué diablos está pasando por aquí?». La expresión del camarero se volvió seria. Sus ojos se nublaron como la niebla afuera. «No quieres saberlo», dije a Colabora. Dijo en voz baja y amenazadora. «Un grupo de malditos bichos raros en esta época del año». Otro escalofrío recorrió mi espalda cuando se dio la vuelta. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un acertijo. Sabía que tenía que profundizar más y descubrir los secretos que se escondían en esta extraña y espeluznante ciudad. Estaba decidido a hacerlo, sin importar lo que me esperaba. Continué entrometiéndome con el camarero, pero mi interrogatorio inicial pareció enojarlo, por lo que no fue muy extrovertido después de eso. Me sirvió la comida, pero todas mis preguntas fueron recibidas con silencio, y una vez incluso me pidió que dejara de preguntarle cosas muy desagradables. Supongo que si viviera en una ciudad llena de satanistas, tampoco sería cálido con los extraños. Terminé mi comida, pagué y salí rápidamente del bar, sintiendo esa sensación de inquietud persistente en el aire.
en lugar de subirme a mi camioneta, decidí pasear por la calle principal de la ciudad para tener una idea de la comunidad. Las calles estaban inquietantemente tranquilas, con solo unas pocas tiendas dispersas, y casi todo lo demás era residencial. Vi a algunas personas merodeando por ahí, pero parecían evitar el contacto visual, sus rostros envueltos en una mezcla de miedo y sospecha. Estaban dando vueltas alrededor de lo que parecían ser buzones de correo comunitarios, hablando en susurros y mirando hacia arriba y hacia abajo. Mientras caminaba por la calle, noté una columna de humo negro que se arrastraba en el aire muy lejos, entre los árboles, en lo profundo del bosque, en la base de una colina. Parecía un poco fuera de lugar. Me acerqué al grupo de personas que permanecían junto a los buzones con la esperanza de conseguir algunas respuestas. «Hola amigos», dije, tratando de sonar amigable. «Tengo una pregunta para vosotros». Intercambiaron miradas nerviosas, sus ojos moviéndose de un lado a otro antes de posarse en mí. «Podríamos tener una respuesta para ti», dijo uno de ellos. Presioné sintiendo que había algo por compartir. Vi algunas cosas raras en la carretera principal entrando. Gente con máscaras y antorchas cantando. ¿Qué es eso? El grupo intercambió miradas de conocimiento, sus rostros sombríos. Uno de ellos, un hombre mayor con barba canosa, habló. «No quieres saber, amigo. Confía en nosotros, no quieres saber». «Vamos, chicos, he llegado hasta aquí. También podrías saber lo que está pasando aquí». El anciano suspiró, sus ojos se nublaron. «Es solo que aquí pasan cosas que no pueden ser explicadas. Y a veces la gente queda atrapada en todo eso. Eso es todo». De nuevo sentí que había más en la historia, pero parecían muy reacios a compartirla conmigo. Les agradecí su tiempo y simplemente continué mi caminata, sintiendo una sensación de temor acumulándose en mi estómago. El humo negro parecía volverse más espeso, el aire cada vez más pesado con esta extraña presencia. Sabía que tenía que salir de allí, pero mi curiosidad solo me mantuvo arraigado en esa ciudad. Caminé casi por todas las avenidas, notando muchas casas abandonadas durante la temporada, otras aparentemente tapiadas pero no abandonadas, simplemente queriendo privacidad adicional o algo así. Supongo que realmente no estaban tapiadas, más bien parecían estar aisladas del exterior, con mantas en las ventanas y cosas así. Era un poco espeluznante y tenía todas las alarmas encendidas en mi cabeza. Mientras caminaba más, las casas parecían acercarse, las ventanas como ojos vacíos mirándome fijamente. Sentí como si me estuvieran observando. El silencio opresivo y muy pesado me decía que debía regresar al camino hacia mi destino, pero el misterio de ese lugar me hacía preguntarme qué diablos estaba pasando en esa ciudad. Entonces lo escuché, un grito grave y triste, como el de un lobo aullando en la distancia. Me envió escalofríos por la espalda y supe que era el momento de salir de allí, y rápido. Me di la vuelta y regresé a mi camioneta. El humo negro y los cánticos todavía resonaban en mi mente. Sabía que había tropezado con algo siniestro, algo que no me quería allí, y también sabía que necesitaba irme antes de que fuera demasiado tarde. Volví a mi camioneta justo a tiempo para ver a un par de otros tipos llegando. Tenían la misma energía que todos los demás con los que me había encontrado hasta ahora. Amenazadores, agresivos, reservados. No saludaron ni hicieron ningún gesto amistoso. Y eso era todo lo que necesitaba. Me subí a mi camioneta, la dejé calentar y luego me dirigí a mi destino, que en ese momento estaba a solo 4 horas de distancia. Dejé ese pequeño y extraño pueblo detrás de mí y observé cómo el humo enroscado desaparecía lentamente en mi retrovisor. Nunca obtuve ninguna respuesta y nunca volví a esa ciudad otra vez. Incluso me desvié de mi camino para evitarla en mi viaje de vuelta a casa. Aquí está la parte divertida. Más tarde me encontré con mi compañero de trabajo, el que me había contado todas esas cosas sobre satanistas. Me confesó que lo había inventado todo, que solo quería meterse conmigo. Cuando le conté lo que me había pasado al llegar a Toito, se quedó impresionado y dijo que nunca había visto algo así cuando estuvo allí. He preguntado por ahí desde entonces y todos tienen la misma historia. Es el pueblo de Alaska más normal y apartado que jamás encontrarás. Solo encontré 1 o 2 cosas en línea que pueden corroborar esa actividad satanista allí. Así que haz con eso lo que quieras.
pero lo que me pasó fue suficiente para que creyera que algo extraño estaba ocurriendo en ese pueblo.